En uno de mis viajes a Europa, cuando vine a visitar a Agora, conocí todo su equipo de filmación, mientras ellos estaban editando continuamente Amando, que fue otra película que filmé con ella en Argentina, que es maravillosa y también se las recomiendo. Y me sentí realmente muy feliz y muy entusiasmada de hacer algo otra vez juntas, porque ver los resultados de lo que ya habíamos trabajado para mí fue muy cumplidor y me llenó de alegría. Así que a los 3, 4 meses yo ya estaba de nuevo acá en Europa y estaba integrada en el equipo y empezamos a filmar Las caras de la gran diosa. Creo que fue en junio de 2014 cuando la visité la primera vez a la directora. Y eso fue a través de un amigo común que tenemos y cual me la recomendó. Porque yo en este momento en mi vida quería hacer un cambio y quería reconectarme con la parte artística que la estaba dejando hace unos años atrás. Y así la conocí. Y estoy alegre que la conocí. Para mí muchas veces el personaje en realidad hablaba sobre mí misma, porque de algún modo similar a Luz, cuando yo trabajaba de modelo en Argentina o en Latinoamérica, yo estaba en un momento muy especial de mi carrera, pero al mismo tiempo estaba pasando por una crisis bastante difícil porque empecé a sentirme muy vacía y incluso en la intimidad estaba muy cerrada, sentía que no me podía abrir al amor o a experiencias más profundas, estaba como más en la superficie de la vida y estaba buscando un cambio. Estaba buscando un cambio y ahí fue cuando le encontré a la directora Agora. Fue un poco choqueante para mí conectarme con este mundo de la pornografía porque vengo de una familia muy religiosa y no tenía mucho contacto con el mundo de la pornografía. Y me venía difícil un poco de abrazar este mundo y de no sentir rechazo, pero el personaje me ayudó mucho en este proceso durante la filmación porque me di cuenta que yo en mi vida tenía momentos cuando no estaba sincero con mí mismo, cuando me estaba engañando a mí mismo. Y el personaje me enseñó eso, me despertó, me ayudó a ser más verdadero y me dio varias respuestas. Y creo que eso fue porque se trata de una película iniciática. La directora siempre me pidió que sea muy natural y nos enseñó que en el arte objetivo, que es el arte iniciático, el arte consciente, para que las experiencias y los personajes, todo lo que sucede sea auténtico, nosotros tenemos que vivirlo de verdad. Entonces, en ese momento, mi trabajo es poder ver qué puedo aprender de mí misma a través del personaje y de todas las situaciones por las cuales el personaje pasa. Y claro que si logras hacer ese trabajo, puedes decir que el arte te ayuda a evolucionar. Ella siempre me decía, hay que amar y abrir tu corazón. Y tenía razón. Y lo que más me ayudó en todo ese proceso fue su ejemplo personal y su amor incondicional, de lo cual nació esa película. Y le agradezco. Por ejemplo, en la película, en el momento cuando se filma la escena en el auto que Gino y Luz están discutiendo, para mí fue un momento muy íntimo, podría decir, porque pasé por una catarsis. Cuando ella le confiesa que no sabe lo que es el amor, yo también me di cuenta que yo no sabía lo que es el amor. Y cuando empiezo a llorar, el personaje empieza a llorar, en realidad yo misma estaba llorando. Éramos eh, el personaje y yo llorando al mismo tiempo. Y si bien era un momento así más dramático, fue para mí muy significante porque me ayudó como a purificarme y a liberarme de todos esos engaños que a veces tenemos. Una de las escenas que más me marcó fue la escena cuando me saco las máscaras y las tiro en el fuego. Porque ahí sentía la fuerza de romper y cortar todo lo que es
mentira, imaginación, efímero y ser yo mismo. La parte final de la película para mí es muy enriquecedora, incluso cada vez que la veo y también en el momento en que lo filmamos, porque finalmente Gino y Luz se pueden abrir uno hacia otro y entran en una comunión estática, una comunión en sus corazones, que se simboliza o se ve perfecto a través de esta realidad sutil en donde vemos los frutos del amor, cuando las uvas nacen, cuando empiezan a crecer, cuando ellos danzan arriba de las uvas y cómo crean a través de ese fruto un vino, que es el vino místico, donde ellos se emborrachan de amor y se logra esta alquimia perfecta de la vida.